de Dios. Hay que aprender a amar la palabra del Señor, la Biblia, sin necesidad de que te la interprete nadie, leerla. Cuánta bendición tiene la palabra de Dios. Y claro, zambullirnos ahora en un texto todos juntos, a mirarlo con la ayuda del Señor, con atención, es una bendición. El otro día, sentado ahí, cuando ministraba el Luis, la verdad es que fui gratamente sorprendido de la manera que la iglesia escuchaba sin que el hermano Luis realizara parafernalias ni encendiera luces. A ver, yo entiendo que, como hemos hablado muchas veces, no a todos les gusta comer a la misma temperatura. Yo a veces me enfado con la Conchi, poco porque no me interesa enfadarme mucho, porque nada más que me pone la comida me pregunta, ¿qué tal está? Y digo yo, que me queman los morros, que me queman los morros. Y no lo puedo saborear, tengo que esperar. A mí, primo Luis, la comida muy caliente no me gusta más bien templada. Pero yo sé que haya personas que su mujer se lo tiene que echar nada más salir de la olla, que si no, no lo quieren. O sea, la temperatura a la que esté la comida no es muy relevante porque es nutritiva y es buena para el cuerpo. Hombre, si la tomas muy caliente puede ser malo para el esófago. Puede ser malo. O sea que no me refiero yo ahora a la manera, a la temperatura de predicar la palabra, pero a veces cometemos el error de creer que nosotros podemos añadirle algo. No se le puede añadir nada. Es la palabra la que realiza la obra. Si yo trato de ayudar a la palabra, lo único que hago es estropearla. La estropeo, porque te despisto del mensaje. Insisto que no estoy hablando de a la temperatura que se predique, ¿eh? Yo no soy que uno predique más fuerte, más suave. Es más, yo sé que a veces hay gente que conmigo se duerme un poco porque soy muy tranquilo, y lo entiendo también. Pero no te olvides que el poder está en la palabra, no en la forma en la que se predica. Es la palabra. Hace bastantes años Dios me dio un mensaje de este texto que voy a compartirles, pero no es ese el mensaje porque es bastante más largo y hoy creo que estamos para hacer esta meditación práctica que nos va a venir bien. Santiago capítulo 1 versículo 12. Seguro que hay muchos que ya saben qué texto es. Capítulo 1 versículo 12 de Santiago. ¿Alguien se atreve a decirlo de memoria? No pasa nada que te confundas en una palabra. Bueno, lo saben, pero no se atreven. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El mensaje en sí es un bosquejo de la palabra del Señor. Podíamos hacer un bosquejo y predicar de todas las partes de este texto. Pero fíjense, decía un señor que sabía mucho, que le llamaban Séneca, decía, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. ¿Cómo vas a saber si el viento que hace es favorable para ti si no sabes dónde va? ¿Cómo voy a saber yo que el viento que hace me favorece si no sé dónde voy? Lo que hace esta frase es invitarnos a reflexionar sobre la importancia de nuestra dirección, de nuestro objetivo, a dónde quiero ir. Si sé dónde voy a ir, va a haber días que el viento va a ir a mi favor y va a haber días que el viento va a ir en mi contra. Seguro. Y sabré cuándo va a mi favor y sabré cuándo va en mi contra. Miren lo que dice Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, dice el Señor, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo
soy santo. Lo que les dice el Señor a Israel cuando los liberta de Egipto es que hay una demanda por encima de cualquier otra, y es que sean como Él. ¿Cómo tenían que ser? Santos. Amén. Fíjense, leemos 2 o 3 textos primero. 1 Corintios, capítulo 1, del 1 al 2. Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. A ver, ¿cómo a los santificados en Cristo y llamados a ser santos? Aparentemente parece una contradicción, sabemos que no. Santificados en Cristo porque cuando hemos sido llamados, hemos sido santificados en Él. O sea, ha sido Jesús el que nos ha apartado, porque santo quiere decir apartado, es el que nos ha apartado y nos ha dedicado para Él. Eso no lo podíamos hacer nosotros. No teníamos ninguna posibilidad por reformar nuestra conducta, por intentar portarnos lo mejor posible. No había ninguna posibilidad de ser santificados a los ojos de Dios. Lo tuvo que hacer Él. Fuimos santificados, ¿vale? Pero ahora lo que está diciendo ahí, que somos llamados a ser santos, es en nuestra práctica, en nuestra vida diaria, es donde tenemos que ser santos. O sea, Él nos ha apartado y nos ha santificado. Cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, no es lo que usted puede hacer, ni lo que yo puedo hacer. Somos santos por lo que Él ha hecho. Lo que hacemos nosotros es, como dice la Biblia, añadir a nuestra fe, virtud, etc. Nosotros hemos sido llamados de la misma manera que el Señor derribó de manera milagrosa las murallas de Jericó y luego le dice a Israel, id ahora y atacad. Ellos no podían derribar las murallas de Jericó. Eso lo tenía que hacer Dios o algún bazooka que aún no se había inventado. Entonces Dios derriba los muros y luego ellos tienen que hacerse con aquella tierra. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. La conquista de Canaán no representa nuestra entrada en el cielo, representa nuestra lucha cristiana. Dios con su gracia nos ha rescatado, Dios nos ha adoptado, nos ha perdonado, nos ha regenerado y también nos ha santificado. Y ahora somos llamados a aplicar en nuestra vida la demanda que Dios le hace a Israel, que seamos santos porque Dios es santo. Y miren qué texto más precioso, Salmo 35, 27. Den gritos de júbilo los que en mi justicia se complacen y digan sin cesar, grande es Jehová, que en la paz de su siervo se complace. Tremendo. Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? Él es nuestro Dios, somos suyos. Él se alegra de nuestra paz. Luego, si somos obras de sus manos, si se complace en nuestra paz y lo que hace es mandarnos que seamos santos, estoy seguro que el secreto de tu bienestar está en responder a ese llamado de Dios. El secreto de mi felicidad, de mi matrimonio, de mi familia, de mi iglesia, de mi pueblo, el secreto está en vivir como Dios dice que dice. Que es lo mejor para nosotros y lo mejor es vivir de manera santa. Así que para ello es imperioso, es necesario que nosotros vivamos en santidad. Ahora bien, nosotros
por costumbrismo, asociamos santidad al culto, a la oración, a la lectura de la palabra. La asociamos ahí, porque la santidad está envuelta como de un halo religioso. Pero como ya saben ustedes de sobra, ser santo es ser apartado, no es otra cosa. Miren, hay una actividad que hacen los católicos que es muy curiosa. Por ejemplo, hay un país que no se permite predicar el Evangelio. Y lógicamente no hay iglesias ni hay nada, ¿vale? ¿Saben lo que hacen? Comisionan a una familia para que vaya a vivir a una ciudad de esas. Y no predican. No anuncian a Cristo. Simplemente viven conforme su fe. Y eso ya llama la atención a los vecinos y a los que están al lado. Y estoy hablando de católicos. Claro, estos católicos son católicos muy comprometidos, no católicos de nombre solamente. O sea, quiere decir que llevan el cristianismo a las labores cotidianas del día. Y no hay un texto que a veces hemos leído muy a la ligera, que dice la Biblia, haced todo como para Dios. Ya, pero eso se refiere a venir al culto para Dios, a leer la Biblia para Dios, a orar para Dios. No, error. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Como que lo estuvieras haciendo para Él. Miren lo que decía un católico. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Es en la familia donde tienes que ser santo. Es en tu matrimonio donde tienes que ser santo. Es con tu padre, con tu hijo, con tu hermano. Es en la escuela, es en el mercadillo, es repartiendo paquetes, es haciendo lo que hagas. Tienes que trasladar a eso santidad. Donde quiera que estés, sea lo que estés haciendo. Y esto, contrariamente a convertirse en un ascetismo tedioso como el de un monje en un monte, esto será una vida plena, satisfactoria y lleno de propósito y de provecho. Miren, cuando un cristiano es capaz de vivir su cristianismo en medio de cualquier circunstancia, ese cristiano libera algo. O sea, el cumplimiento de la palabra de Dios en una vida, en un hogar, en una familia, libera algo que los demás se benefician. Y no voy a entrar en detalles de lo que ha hecho Dios en ciertos lugares por haber siervos de Dios, lo que han podido evitar. Solo por estar allí ellos y al lado culebros y bichos y de todo. Pero se han beneficiado de que esté ahí un santo. No hay mejor aportación que puedas hacer a tu familia y a la sociedad en la que vives que vivir con pureza y con santidad delante de Dios. La mejor inversión es vivir haciendo lo que Dios dice. Y miren, cuando dice la Biblia, bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación, es una palabra muy fuerte. Es la que tienes también en 1 Corintios 13:7, que dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el mismo verbo del que hemos leído. O el que dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O el 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno y sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Como ya saben, pecado es que hierras el blanco, que no das en la diana. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer pecado? Ya saben que la Biblia no habla de manzanas. Porque alguien dice, se comió una manzana. Una manzana.
Ah, Luis ha extrañado. Bueno, que sí, dice manzana. Que es que si no se enfada Luis. Es aquel fruto que no sabemos qué era, que comen un fruto y en fin, desobedecen a Dios y se oye una voz en el huerto. ¿Alguien recuerda cuál es la primera palabra que dice Dios cuando el hombre ha caído, ha comido la manzana, Luis? ¿Dónde estás tú? Dilo alto. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Le dice el Señor a Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta es, ¿se había mudado de domicilio? Estaba en el mismo lugar. O sea, aún no había abandonado el paraíso. Estaba donde vino a hablar con él la tarde anterior. Pero después de pecar, Dios ya no lo reconocía. No se había movido geográficamente, pero se había movido espiritualmente. Ya no estaba allí. Porque había deshonrado a Dios, porque había pecado. Es verdad que luego literalmente es expulsado, también se tiene que ir, pero no, lo que hizo el pecado es que lo movió de su lugar. Hemos dicho que hay que vivir en santidad, en medio de las cosas materiales de la tierra, que es donde debemos santificarnos. No lo voy a repetir. Pero es difícil, pero es fácil con la ayuda de Dios. Todo nos quiere mover de donde estamos con Dios, todo. O sea, no hay nada en este mundo que te vaya a favorecer para que tú estés más cerca de Dios. No, sencillamente porque el mundo está bajo el maligno. Quiere decir que aunque parezca que hay algo que te va a favorecer, no, nada. Nada, porque todo lo controla Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Y todo va a tratar de desviarte de tu objetivo. Todo, cualquier cosa. Ya, pero si yo soy un jovencito, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora lo que te toca ir a la escuela hasta que te saques la ESO. Y luego si te puedes buscar un trabajo, pues estupendo. Si estoy casada, ¿qué tengo que hacer? Pues honrar a Dios y respetar a tu marido. Y tu marido, pues trabajar para que no les falte nada a tu familia y amar lo más que puedas amar a tu esposa y a tus hijos. Y en tu vida cotidiana desarrolla las virtudes cristianas. Y ahora no voy a decir es que unos hacen, no voy a hablar en negativo para nada, únicamente en positivo. La voluntad de Dios para nosotros, dice la Biblia, es nuestra santificación. Porque hay muchos que, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Me querrá Dios de misionero? La mocita, ¿me querrá el Señor que me case con uno que va a ser responsable o presidente? O qué sé yo. Pues a lo mejor sí, pero no lo sabemos. Sí sabemos una cosa, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es nuestra santificación. Amén. Esa es segura. Amén. Esa no hay duda. Sí, Señor. Y ahora usted puede decir, debes de ser un santo, Emilito, por lo que nos dicen. Si hubiera un termómetro de santidad, yo estaría en los de la cola. ¿Sí? Necesito el primero ser más santo. Guapo. Necesito el primero. Pero quiero junto con ustedes intentar ser más santo, vivir con más pureza. Quiero esforzarme por hacer las cosas como quiere Dios que las haga. Quiero vivir pues como hermano suyo, como santo, como compañero de mis compañeros de trabajo, como santo, como vecino de mi escalera, como santo. Donde sea, quiero ser santo hasta echando gasolina. Vamos a concluir. A veces se me ocurre que por no estar alerta soy más susceptible de pecar. Pecar es desviarme de lo que quiere Dios para mí.
Por eso dice la Biblia, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces no hemos leído bien el texto. A veces hemos dicho, el que esté firme, mire que no caiga. No, es el que piense estar firme. Si usted piensa estar firme, pues mire que no caiga. Dice la Biblia, el diablo está como un león rugiente mirando a quién devorar. Un gitanico dijo que el diablo está como un reloj reluciente. Y ahora aquí sí, es sencillo. La Biblia nos manda orar, velar. El apóstol manda a Timoteo que se ejercite para la piedad. Es que para vivir en santidad hay que tener una actitud activa en mis acciones de cara a Dios y de cara a los demás. No vale la pasiva de irme a un monte, no. La activa de vivir en un mundo lleno de pecado, viviendo de forma diferente. ¿Cómo predicaba el otro día el hermano Saúl? Oveja o lobo, ¿no? Pues somos ovejas en medio de lobos. Y ahí se nos manda que vivamos con pureza. Amén. Así que nuestro reto no es solamente dejar de hacer, hay que hacer lo que la Biblia manda. Eso es animarse a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y no se olviden que son débiles, que no pueden, pero tienen la ayuda del Espíritu Santo para que lo consigan. Fuerte el aplauso.